La paz de Yahweh que camina en la tempestad y el torbellino sea con todos ustedes. En el video anterior, titulado La espectacular redención de los gentiles, terminamos diciendo que una vez nos hemos enterado que los gentiles somos la casa de Efraín, necesitamos conocer cuáles son las instrucciones que Yahweh nos ha dejado por escrito para volvernos a Él. Sé que para algunos puede resultar extraño que yo diga volvernos a Dios y se evoquen razonamientos como ¿acaso no volvimos ya a Dios a través de Jesús? Pues bien, aquí está la importancia de poder reconocer con exactitud nuestra verdadera identidad. Porque mientras no sabíamos que somos descendientes de Israel, nunca tomamos como propias todas las cosas que los profetas le dijeron a este pueblo. Siempre las hemos visto así como de reojo, diciendo, eso es para Israel, no es para nosotros. Pero al comprender cuál es nuestra verdadera identidad, que somos la casa de Efraín, o casa de José, o casa de Israel, entonces se nos irán aclarando muchísimas cosas con respecto a la redención de los gentiles. Cosas que las hemos aprendido mal, porque las hemos visto desde la perspectiva equivocada. Solamente para ilustrar lo que estoy diciendo, quiero citar un pequeño ejemplo. Se nos ha enseñado que a los gentiles se nos extendió la gracia de Dios porque su pueblo, los judíos, rechazaron al Salvador. Si pones detenida atención a esta afirmación, te darás cuenta que en la práctica nos han hecho creer en un Jesús despechado. En un Jesús que al verse despreciado por su supuesto pueblo, se fue a buscar otro pueblo para consolarse con él. Este Jesús que nos han presentado no tiene nada de parecido con el verdadero Mesías que nos presentan los evangelios. Pero cuando entiendes la verdad sobre las dos casas de Israel, Judá y Efraín, y que tú perteneces a esta última, entonces caes en la cuenta que las cosas no son como te las han contado, sino que Yahshua fue en busca de los gentiles, porque entre ellos está la casa de Efraín, a la cual Yahweh, por medio de los profetas, les prometió que los volvería a restaurar, que en el mismo lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, allí volverían a ser llamados hijos del Dios viviente. Y el Salvador vino a darle cumplimiento a esa promesa. Como te digo, este es un pequeño ejemplo de muchas cosas que tendremos que replantearnos, porque no es lo mismo ver las Escrituras a través de los ojos de un simple gentil que verlas a través de los ojos de un hijo de Efraín. Así que, si tú aún no has asimilado que eres hijo de Efraín, te recomiendo que vuelvas a ver el video La espectacular redención de los gentiles, porque mientras no asimiles esto, tampoco hallarás en tu mente un lugar para la enseñanza que compartiré hoy. Pero si ya asimilaste que eres hijo de Efraín, entonces después de escuchar la enseñanza de hoy, te quedará muy claro por qué digo que necesitamos volvernos a Yahweh. Comencemos. En Jeremías 31, 18 al 22, Yahweh dice, escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Yahweh mi Dios. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo. Me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Yahweh. Establécete señales, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada, vuélvete por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? En este maravilloso pasaje, Yahweh anuncia anticipadamente el momento en que Efraín ha de recobrar la conciencia de su estirpe israelita, ha de reconocer su falta y ha de volverse en arrepentimiento. Dice también que él nunca se olvidó de Efraín y que sus entrañas se conmueven por él. Y entonces
le gira las instrucciones que debe seguir para poder volver a Él. Fíjate bien en el versículo 21 donde nos dice: establécete señales, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada, vuélvete por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel. Si Yahweh estuviera hablando con un explorador, él entendería perfectamente lo que le está diciendo, porque los exploradores, cuando incursionan en tierras desconocidas, van dejando marcas y señales por el camino en el que van avanzando, de modo que si se pierden, pueden regresar sobre sus pasos siguiendo las señales que han dejado hasta llegar de nuevo a su punto de partida. Ese es precisamente el sentido de las instrucciones que Yahweh nos está dando para poder regresar a Él. Necesitamos observar detenidamente el camino por donde nuestros ancestros israelitas se perdieron y regresar a Yahweh por ese mismo camino. Esas son las instrucciones que Él mismo nos está ordenando. Entonces, se hace necesario volver nuestra mirada al pasado, al principio, a aquel punto en el cual nuestros padres israelitas comenzaron a desviarse, para poder reconocer el camino por donde ellos se extraviaron y regresar sobre esos mismos pasos. Así que vamos a leer 1 Reyes 12, 26 al 33. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Yahweh en Jerusalén. Porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes 8, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Este pasaje ya lo habíamos visto en el video titulado La espectacular redención de los gentiles. Si aún no lo has visto, te recomiendo que lo hagas para que comprendas mejor lo que estoy enseñando aquí. Así que hoy vamos a extraer más información de él para abonarla al tema que estamos desarrollando. Aquí podemos ver que Jeroboam, el primer rey de la casa de Efraín, básicamente hizo 5 cosas abominables. 1. Desechó a Jerusalén como centro de adoración a Yahweh y la sustituyó por las ciudades de Betel y Dan. 2. Fabricó imágenes de becerros para representar al Dios de Israel. 3. Construyó capillas en cerros y colinas para que el pueblo adorara en ellas. 4. Ordenó sacerdotes que no eran del linaje de Leví. Y 5. Instituyó una fiesta diferente de las que Yahweh había ordenado. Todas y cada una de estas 5 cosas eran infracciones contra la Torá, o también llamada equivocadamente ley de Moisés, porque el término hebreo Torá no significa ley, significa instrucción. Vamos a ver entonces algunos pasajes de Deuteronomio para que puedas corroborar que las 5 abominaciones de Jeroboam estaban prohibidas en la Torá. Capítulo 12, 1 al 5. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Yahweh, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso.
Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Yahweh vuestro Dios, sino que el lugar que Yahweh vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Capítulo 4, 13 al 18. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Yahweh en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Yahweh habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alada alguna que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Capítulo 10, 8 al 9. En aquel tiempo apartó Yahweh la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Yahweh, para que estuviese delante de Yahweh para servirle y para bendecir en su nombre, hasta hoy, por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Yahweh es su heredad, como Yahweh tu Dios le dijo. Capítulo 16, 16 al 17. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Yahweh tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Yahweh con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Yahweh tu Dios te hubiere dado. Como te dije anteriormente, a través de todos estos pasajes, puedes ver que en síntesis, el pecado de Jeroboam y de todo Efraín fue haber quebrantado el pacto de Yahweh, traspasando la Torá. Todo lo que ellos hicieron estaba prohibido en la Torá y ellos no la respetaron, sino que la despreciaron y la traspasaron. Y en lugar de ella, prefirieron seguir mandamientos de hombres y las costumbres religiosas de las naciones paganas. Por eso, cuando fueron entregados en manos de Asiria, en 2 Reyes 17, las Escrituras declaran expresamente que fue por esta causa. Versículo 8. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Yahweh había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Versículo 15. Y desecharon sus estatutos, y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Yahweh les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. En Oseas 4:6, el mismo Yahweh lo resume así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y en el 8:1, pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Yahweh, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Entonces, para poder cumplir la instrucción de Yahweh que dice, vuélvete por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel, necesitamos entender que todo comenzó en este punto. Cuando nuestro pueblo quebrantó el pacto, traspasó la Torá y la dejó abandonada. Y muy a pesar del ministerio que realizaron todos los profetas siervos de Dios, ellos no quisieron volverse en arrepentimiento porque estaban convencidos que la religión que Jeroboam les había enseñado era buena. Presta mucha atención a lo que te voy a decir. Actualmente, la casa de Efraín está dispersa mayoritariamente entre las religiones cristianas, comenzando con el catolicismo y siguiendo con el protestantismo.
no pertenece allí, pero allí está metida. Tampoco estoy diciendo que el cristianismo es la casa de Efraín. Mucho cuidado, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la casa de Efraín está atrapada dentro del cristianismo y sigue teniendo al día de hoy el mismo problema que le heredó el rey Jeroboam. Continúa quebrantando el pacto de Yahweh y traspasando la Torá, porque está convencida que la religión que le han enseñado es buena. Y aquí radica la eficiencia del engaño. Cuando las personas se convencen que el error que les han enseñado es la verdad, aun cuando ese error no puede sostenerse con las Escrituras. Podemos tomar las 5 abominaciones que cometió Jeroboam y compararlas con el cristianismo moderno y te darás cuenta que es exactamente la misma religión. Hagamos la comparación. 1. Jeroboam desechó a Jerusalén como centro de adoración a Yahweh y la sustituyó por las ciudades de Betel y Dan. El cristianismo moderno también desechó a Jerusalén y la sustituyó por el Vaticano en Roma. 2. Jeroboam fabricó imágenes de becerros para representar al Dios de Israel. El cristianismo moderno fabricó imágenes de hombres, de aves y de peces para representar al Dios de Israel. 3. Jeroboam construyó capillas en cerros y colinas para que el pueblo adorara en ellas. El cristianismo moderno hizo proliferar capillas idolátricas en cerros, colinas y cualquier otro lugar para que el pueblo adore en ellas. 4. Jeroboam ordenó sacerdotes que no eran del linaje de Leví. El cristianismo moderno ordenó su propia clase de sacerdotes. 5. Jeroboam instituyó una fiesta diferente de las que Yahweh había ordenado. El cristianismo moderno celebra sus propias fiestas religiosas y ninguna de ellas tiene algo que ver con las fiestas de Yahweh. En resumen, puedes ver que el cristianismo moderno es exactamente la misma religión de Jeroboam. Y la base para que esta religión prosperara fue invalidar la Torá. Por esta causa, en Oseas 8, 11 al 12, Yahweh se queja de ellos diciendo: porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. De 2 cosas acusa Yahweh a Efraín en este pasaje. 1, de sus altares pecaminosos, y 2, de considerar la Torá como cosa extraña. El protestantismo, que es la segunda facción del cristianismo moderno, no creo que se salve de la primera acusación y definitivamente no se salva de la segunda, porque la invalidación de la Torá es una doctrina común a todo el cristianismo moderno. Católicos, ortodoxos, sectas, protestantes y sus millares de denominaciones evangélicas, todos, absolutamente todos, han considerado la grandeza de la Torá como cosa extraña y la tienen invalidada. No importa cuántas diferencias doctrinales tengan entre ellos, eso se vuelve irrelevante, porque todos han cometido el mismo gran pecado de Jeroboam, han invalidado la Torá. Y eso los coloca a todos, sin excepción, en la misma caldera. El cristianismo moderno, en su totalidad, en cualquiera de sus versiones, tiene encadenados a los hijos de Efraín al mismísimo pecado que los encadenó Jeroboam. Han traspasado la Torá y la tienen invalidada. Por eso es que Yahweh dice: ¿hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque han pasado ya 2000 años desde que Yahshua vino a buscarnos para redimirnos precisamente de los pecados que Jeroboam nos hizo cometer. Y todavía hay muchísimos hijos de Efraín que bajo el encanto de su religión siguen pensando que el desprecio que Jeroboam hizo de la Torá vino a ser confirmado y avalado por Yahshua. ¿Cómo podemos creer que nuestro Salvador vino a darle una palmadita en la espalda a Jeroboam
por haber invalidado la Torá y el pacto hecho con los patriarcas, cuando fue esta la causa precisa por la que Yahweh derramó toda su ira sobre la casa de Efraín. No, hermanos míos, hijos de mi pueblo, Yahshua vino a pagar el precio de nuestra rebelión cuando traspasamos el pacto y la Torá, para que una vez perdonados en su sangre, volvamos al pacto y a la Torá que nuestros ancestros despreciaron. ¿Qué sentido tiene que Yahshua viniera a redimirnos de los pecados de nuestros padres para que siguiéramos viviendo en esos mismos pecados? Eso es absurdo. Todavía no hemos entendido bien de qué se trata la redención de los gentiles. Leamos 1 Pedro 1, 18 al 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando el apóstol menciona esa vana manera de vivir que heredamos de nuestros ancestros, no tiene en su mente otra cosa más que 2 Reyes 17:5, que dice: y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Yahweh les había mandado que no hiciesen a la manera de ella. Esta es la vana manera de vivir a la que se refiere Pedro, fuera del pacto de Yahweh y sin Torá. Y dice que de allí es de donde fuimos rescatados con la sangre preciosísima del Mesías. Esto otro lo dice Pedro basado en las palabras de Yahshua en Lucas 22:20, que dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Lo que el Mesías está diciendo acá es que por medio de su sangre, nosotros, los hijos de Efraín, volvemos a tener entrada al pacto que nuestros ancestros abandonaron, como dice Pedro, por su vana manera de vivir. El Salvador no está hablando aquí de otra cosa más que del cumplimiento de la profecía de Jeremías 31 al 33, que dice: he aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Si pones atención a esta profecía, es fácil darse cuenta que Yahshua no vino a fundar ninguna nueva religión, y mucho menos una nueva versión de la abominable religión de Jeroboam. Dice esta palabra que él vino a renovar el pacto de Yahweh con las dos casas de Israel, con la casa de Judá, los judíos, y con la casa de Israel, o casa de José, o casa de Efraín, los gentiles. Mis condolencias para los que les gusta decir que el nuevo pacto fue hecho con la iglesia. Yo también creí eso por algún tiempo, hasta que el profeta Jeremías me abrió los ojos. Y aquí viene lo maravilloso. ¿En qué consiste el nuevo pacto? Dice Jeremías: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. La Torá no es invalidada en el nuevo pacto como nos han enseñado, sino todo lo contrario. Será acuñada en nuestra mente y corazón para que nunca más la pongamos en olvido. De esto se trata la redención de los gentiles. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, sin Torá y fuera del pacto de Yahweh, porque eso fue lo que nos heredaron nuestros ancestros israelitas. Y por medio de la sangre preciosa de Yahshua se nos brinda otra oportunidad de volver al pacto y a la bendita Torá, que en un futuro será acuñada en nuestra mente y en nuestro corazón para que jamás volvamos a desobedecerla.
El sistema religioso mundial, con el cristianismo a la cabeza, en cualquiera de sus versiones, es un odre viejo que no puede conservar el vino nuevo de la restauración de la casa de Efraín. Por esta razón es que Yahweh no le ordena a los hijos de Efraín que reformen sus doctrinas y religiones, sino que les ordena que salgan de ellas. Y para que veas que no me lo estoy inventando, leamos Apocalipsis 18, 4 al 5. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Es evidente que la profecía de Apocalipsis es para los tiempos finales. Fíjate bien que en este pasaje Yahweh se dirige a su pueblo, es decir, a las dos casas de Israel, y le está ordenando que salga de en medio de Babilonia, que en la Biblia siempre representa al sistema religioso mundial, con el cristianismo a la cabeza, el cristianismo en todas sus versiones. Y la orden del Padre es que salga de allí. Si el pueblo de Dios no estuviera metido en medio de la Babilonia cristiana, entonces esta orden no tendría ningún sentido. Pero desde el momento que se le ordena al pueblo de Yahweh salir de Babilonia, es porque allí es donde está metido, contaminándose con sus abominables prácticas religiosas, quebrantando el pacto y traspasando la Torá. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Nota atentamente la calzada y vuélvete por donde fuiste. Con mucho pesar en mi corazón diré lo siguiente. Aunque la restauración de la casa de Efraín está profetizada y se ha de cumplir, pues la palabra de Yahweh jamás cae a tierra, también está profetizado que este proceso será sumamente traumático y doloroso. Leamos Oseas 13, 12 al 13. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. ¿Comprendes lo que lees? Yahweh está diciendo que aunque Efraín ya debería haber nacido, todavía se resiste a hacerlo porque está atado a su maldad y a su pecado, es decir, a su infracción de la Torá, y que será necesario provocarle dolores de parto para finalmente hacerlo nacer. Esto de dolores de mujer que da a luz no es otra cosa más que aflicción y tribulación. En Oseas 5:15 Yahweh dice: en su angustia me buscarán. Dicho de otra manera, la casa de Efraín no reaccionará por sí sola. Los hijos de Efraín recibirán con incredulidad estas enseñanzas, se resistirán a honrar la Torá. El Altísimo tendrá que azotarlos para hacerlos entrar en razón. Sin embargo, antes de que los rebaños de Efraín sean azotados y despertados masivamente en todas las naciones del mundo, Yahweh está entresacando de en medio de los hijos de Efraín una manada de machos cabrillos que vayan adelante del rebaño para allanarles el camino. Eso es lo que se nos dice en Jeremías 58. Huid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos y sed como los machos cabrillos que van delante del rebaño. Si no entiendes esta figura, déjame explicarte que cuando los pastores de ovejas quieren hacer cruzar al rebaño por un puente, por ejemplo, como ellos saben que las ovejas se asustan por el ímpetu del agua, entonces lo que hacen es que colocan a los machos cabrillos adelante, porque estos no se asustan. Y cuando las ovejas ven que aquellos pasan, entonces toman confianza y siguen detrás de ellos. Todavía falta un poco para que el remanente de la casa de Efraín recobre el juicio y vuelva al pacto de Yahweh renovado en la sangre preciosa de Yahshua, porque hasta para esto hay un plazo. Pero el gran pastor de Israel ha comenzado ya a levantar a sus machos cabrillos para que vayan adelante del rebaño. Hombres y mujeres valientes que no le temen al impetuoso poder del sistema religioso y han sido puestos para abrir brechas en los muros de las cárceles religiosas, para que cuando las ovejas de Efraín
sean despertadas, encuentren las salidas para poder escapar de esa Babilonia que los tiene prisioneros. Estos machos cabríos han comenzado ya a ser objeto de escarnio, burla, injuria y marginación, y en un futuro no tan lejano, de persecución y muerte. Estos machos cabríos jamás serán honrados o vitoreados por este sistema religioso perverso que alardea de servir a Dios al mismo tiempo que pisotea su Torá. Yo no sé, no tengo manera de saber si tú eres de los machos cabríos elegidos para esta grande y noble tarea, o si eres del grueso de las ovejas que esperarán hasta que Yahweh las azote para hacerlas reaccionar. Eso es algo que solo tú, bajo la luz del Señor, podrás determinar. Sin embargo, sí quiero hacer una aclaración. Los hijos de Efraín están mezclados y confundidos entre los cristianos modernos. Pero no todos los cristianos modernos son hijos de Efraín. Y yo no estoy hablando hoy con los cristianos. Me estoy dirigiendo a los hijos de Efraín que están entre ellos. Porque los cristianos jamás entenderán todo lo que he dicho aquí. Ellos están más que a gusto en su religión. Y con esto no quiero decir que los cristianos sean malas personas. No lo son. Por favor, no me vayan a malinterpretar. Lamentablemente están atrapados y cegados por una versión moderna de la religión de Jeroboam y allí quieren seguir. Pero los hijos de Efraín poseen una pequeña luz que les impide sentirse cómodos en las religiones que practican y saben que tiene que haber algo más. No saben qué es, pero perciben que el lugar en el que están no es a donde pertenecen. También hay otros que, decepcionados del sistema religioso, lo han abandonado o se han mantenido al margen de él, pero no saben a dónde ir. A todos ellos es a quienes me estoy dirigiendo, porque son los únicos que comprenderán lo que estoy diciendo. Si no lo comprenden hoy, lo comprenderán más adelante. He tratado de sacar a flote el camino de perdición que siguieron nuestros ancestros israelitas, para que podamos evaluar que a estas alturas de la historia todavía seguimos andando por ese mismo camino y que es tiempo ya de dar marcha atrás, de volvernos sobre nuestros pasos como lo ordena Yahweh para reencontrarnos con Él. El precio del castigo por nuestra rebelión ya ha sido pagado por Yahshua el Mesías. Ahora podemos confiadamente volvernos a Él en arrepentimiento, confirmando el pacto y la Torah. Nos vemos en el próximo video. Que la paz de Yahshua, quien nos reconcilia con el Padre Celestial, sea con todos ustedes.